presenta a Lempira y a la doctora Susana. Oye, imagínate. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Susana Blanco, coordinando, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Es la persona que está detrás de nosotros, que saluda así como una manita, como en el Miss Universo. Es esa misma, esa misma. Y además al brillante doctor Lempira Guevara, jefe de todos los cuarteles de cardiología del Hospital Vargas desde hace más de 25 años. Comenzó chiquito, sigue chiquito, pero de todas maneras ascendió en el rango, pues. Bienvenido a estos dos grandes amigos y dos brillantes cardiólogos. Adelante, Bueno, Lempira. muchas gracias por la presentación, José Miguel. Juan, un placer estar nuevamente con ustedes acá. La doctora Susana, no sé dónde está, Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está pero ahí. en algún momento va a aparecer. No, ya Este está bloque conectada, es tranquilo. particularmente interesante porque Estoy comentábamos aquí. en el MECA, comentábamos en el MECA anterior que la hipertensión arterial, el tratamiento de la hipertensión arterial pasó de ser como la cenicienta a estar ahora encabezando de los desarrollos principales en los medicamentos nuevos, sobre todo los que van a aguas arriba en la inhibición de vías eh, Fundamentales enzimáticas, de patología. sí, y también en la terapia génica. Este grupo ha sido muy bien dividido por los doctores Torres y Amaro en dos secciones, una que va a tratar sobre medicamentos nuevos y otro que va a tratar sobre el manejo conductual de la hipertensión arterial, independientemente de los medicamentos que se te utilizan. Para la primera parte sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos al doctor Luis Homero Ramírez Cárdenas, quien es egresado de la Universidad de los Andes, es médico especialista en cardiología y medicina interna también de la Universidad de los Andes y es adjunto al servicio de cardiología del Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de los Andes. Además, es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenido, Luis Homero, adelante. Bractostat, eficacia y seguridad del tratamiento en hipertensión no controlada y resistente. Conocido es el rol de la aldosterona en la hipertensión de difícil control. En 1957 es desarrollada la espironolactona como primer antagonista de receptor mineralocorticoide. Su uso fue rápidamente difundido en hipertensión y cirrosis con ascitis. Dicha molécula ha demostrado efectividad, pero su uso ha sido limitado por efectos colaterales. En 2002 aparece la segunda generación de antagonistas con mayor selectividad, menos efectos adversos, pero menos potente para la hipertensión, y su indicación en la misma no está aprobado en muchos países. En 2020 aparecen los inhibidores selectivos de la aldosterona sintetasa bloqueando la producción de la aldosterona. En estudios previos con la molécula Baxdrostat, inhibidor selectivo, que incluyeron hipertensos resistentes en el caso del BRIGHT, hipertensos no controlados en el caso del estudio HALO, pero mostraron eficacia variable y se necesitaba un ensayo más amplio y más robusto. En cuanto al diseño, un estudio fase 3 multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, placebo control, que incluye hipertensos no controlados e hipertensos resistentes, que fueron aleatorizados al uso del Baxdrostat a la dosis de 1 miligramo o 2 miligramos o placebo en proporción 1-1-1. El objetivo primario, el descenso de la presión sistólica a 12 semanas. Resultados. Hubo diferencia estadísticamente significativa en términos de reducción absoluta como en el diferencial versus placebo, y dicho comportamiento se observó en la subpoblación de hipertensos resistentes. En cuanto a efectos adversos, leves en su mayoría, hipercalemia, hipotensión, hiponatremia, espasmos musculares, mareos. Concluimos entonces que el Baxdrostat logró reducción significativa tanto en hipertensos resistentes como en no controlados a las 12 semanas, mostrando un perfil razonable de seguridad. La aldosterona sigue vigente como blanco terapéutico y se abren puertas en cuanto a potencialidad del bloqueo de la síntesis de la aldosterona. Lorundrostat, eficacia y seguridad en pacientes con hipertensión no controlada. Conocido es el rol de la aldosterona en la hipertensión arterial.
Lorundrostat es un inhibidor de la aldosterona sintetasa. Su data en eficacia y seguridad es limitada. Estudio fase 2B, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, placebo control, realizado en 103 centros en Estados Unidos, en pacientes mayores de 18 años, quienes, a pesar de venir recibiendo entre 2 y 5 medicamentos, presentaban cifras tensionales de consultorio elevadas. Su función renal estaba preservada, electrolitos normales. Los pacientes elegibles les fue sustituida su medicación por un esquema estandarizado con olmesartán, indapamida o hidroclorotiazida y amlodipina a las dosis de 40, 2.5, 25 o 10 miligramos respectivamente. Si luego de 3 semanas y evaluados mediante mapa, los pacientes quienes persistieron con cifras tensionales elevadas fueron a aleatorización 1-1-1 para recibir placebo, lorundrostat 50 o lorundrostat 100 miligramos. El objetivo, evaluar el efecto reductor de lorundrostat 50 y 100 miligramos mediante registro de 24 horas en hipertensión no controlada y resistencia al tratamiento bajo un esquema antihipertensivo estandarizado. El punto primario, reducción de presión arterial ambulatoria a las 2 semanas. Resultados. Lorundrostat redujo eficazmente la presión arterial de 24 horas en pacientes con hipertensión no controlada y con hipertensión resistente verdadera. La estrategia de escalamiento de dosis de 50 a 100 miligramos no redujo la presión arterial más que la dosis de 50. En cuanto a seguridad, el comportamiento de biomarcadores no difirió de manera significativa del placebo. La dosis de 100 miligramos se asoció con un mayor número de eventos adversos, aunque sin significancia estadística. Podemos concluir entonces que el lorundrostat mostró efectividad en la reducción de cifras tensionales en 24 horas en pacientes no controlados con tratamiento óptimo y en hipertensos resistentes. La estrategia de titulación de dosis a 100 miligramos no fue más efectiva que la dosis de 50 y estos 100 miligramos fueron asociados con mayores eventos adversos, pero sin significancia estadística. Cardia 3. Silebesiran como terapia complementaria en hipertensos adultos con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo para enfermedad cardiovascular. La hipertensión sigue siendo el principal factor de riesgo a nivel mundial para la mortalidad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal. Y a pesar de la disponibilidad de una amplia gama terapéutica, se estima que hasta un 80% de pacientes hipertensos no alcanzan metas. Son múltiples los factores que se relacionan con este control subóptimo, entre ellos la adherencia al tratamiento. Silebesiran es una terapia en investigación basada en interferencia ARN dirigida a inhibir la síntesis hepática de angiotensinógeno. El Cardia 3 es el tercero de un programa de estudio fase 2, el primero Cardia 1, monoterapia que ensayó esquemas diferentes de dosis en hipertensos leves y moderados. El Cardia 2 ensayó la añadidura de monoterapia, indapamida, calcio antagonistas u olmesartán versus placebo, y el Cardia 3 tiene como objetivo evaluar eficacia, seguridad, dosis óptima de silebesiran en hipertensos no controlados de alto riesgo. Estudio aleatorizado, doble ciego, placebo control, evaluó adultos no controlados en terapia con 2 a 4 drogas, incluidos calcio antagonistas y diuréticos, con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo cardiovascular mayor de 15% a 10 años. Intervención, dosis única del medicamento, lo cual lo coloca en ese atractivo de cara a la adherencia. Y punto primario, evaluación de presión arterial sistólica a 3 meses. En cuanto a resultados, Silebesiran 300 y 600 registraron un descenso de 5 y 3.3 milímetros de mercurio respectivamente, lo cual no alcanzó la significancia estadística respecto al placebo. La mayor reducción de presión arterial sistólica se vio en el subgrupo de los pacientes que recibían diuréticos y el perfil de seguridad fue de baja incidencia de efectos adversos consistente con hallazgos del estudio Cardia 2.
Y en conclusión, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre silebesiran y el placebo. La mayor reducción de presión arterial sistólica se vio en pacientes que recibían diuréticos, aceptable perfil de seguridad. Recordemos que este es un estudio de fase 2 y que da pie a estudios próximos que van a evaluar puntos duros. Bueno, y ahora a continuación vamos a ver la parte de manipulación o de intervención sobre el aspecto social del manejo de la hipertensión arterial. Para eso tenemos al doctor Carlos Mogollón Maldonado, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, es internista egresado del Hospital Vargas de Caracas, es cardiólogo egresado también del Hospital Vargas de Caracas, además es docente de la Cátedra de Cardiología y del posgrado de Cardiología con sede en el Hospital Vargas de Caracas. Además es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctor Mogollón. Muy buenas tardes, gracias a la invitación para participar en este Big Meca del 2025. Luego de la brillante participación del doctor Luis Emiro sobre eh, las nuevas tratamientos para hipertensión arterial, un factor de riesgo modificable que vemos todos los días, que causa aproximadamente 10 millones de muertes al año, donde Venezuela no escapa de ella. Tenemos una población aproximadamente un 35% de nuestra población es hipertensa. Nos toca discernir sobre, vamos a ver qué más allá de los medicamentos le podemos ofrecer a nuestros pacientes hipertensos. Con estos tres estudios que fueron recientemente presentados y publicados este año en el Congreso Europeo de Cardiología y el AJA. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y pues comenzamos con el primer estudio. El primer estudio fue publicado en el New England y es el estudio de atención domiciliaria para pacientes hipertensos rurales en Sudáfrica. El objetivo fue evaluar la eficacia del modelo de atención domiciliaria en pacientes trabajadores de salud comunitaria que iban a las casas de estos pacientes. Fue un diseño poblacional, 774 pacientes hipertensos en esta localidad de Sudáfrica, 70%, 76% perdón, fueron mujeres, 46% vivían con HIV de esta población. Grupo asignado 111, atención estándar control, manejo clínico que visitaban mensualmente a los pacientes, mensualmente a la clínica. Trabajadores de salud comunitaria que iban, el grupo 2, a las casas de estos pacientes anualmente, hacían visitas mensuales, le tomaban la presión arterial y modificaban el tratamiento según los datos y lo que recogía. Y también había una aplicación remota y había una aplicación mejorada que era una aplicación que pasaba los datos o transmitía los datos automáticamente y en base a eso se tomaba la decisión si se le subía la dosis, se mejoraba la dosis o se cambiaba la terapéutica. Este es el esquema que utilizó este estudio y estos son los resultados. Miren, en los resultados tenemos que hay una diferencia estadísticamente significativa contra el grupo estándar que iba a visitarlo mensualmente y que es como si nuestros pacientes vinieran a nuestra consulta. Hubo una diferencia estadísticamente significativa bien importante tanto en la presión sistólica y en la presión diastólica en el primer point que fueron a 6 meses. Pero si esto se alargaba hasta 12 meses, tanto el grupo de modificaciones con grupos de enfermeras que iban a la casa y también con con grupos de personas que tomaban los móviles, pues la diferencia era mucho mayor y se extendía en el tiempo hasta los 12 meses. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Un modelo de atención de hipertensión basada en el hogar con trabajos de salud comunitaria con toma de decisión remota por enfermedad es significativa más efectivo que la atención clínica estándar. El éxito radica en la combinación de estrategias automonitoreadas con apoyo de personal de enfermería en las casas de estos pacientes, con entrega de medicamentos y soporte de decisión móvil que supera la barrera del acceso, la congestión clínica y el transporte. El segundo estudio que vamos a discernir sobre el estudio
de la modificación conductual en estos pacientes, a ver si eso mejora la adherencia de las medicaciones para pacientes hipertensos, que eso es un problema muy importante, la adherencia, saber si los pacientes se adhieren a nuestro tratamiento. Pues la falta de adherencia es un factor de riesgo para que nuestros pacientes no cumplan la meta de medicación, de tomar el medicamento para mejorar la hipertensión arterial. La intervención basada en las modificaciones conductuales económicas pudiesen mejorar esta adherencia. ¿Qué se hizo? Un estudio aleatorizado en Nueva York, fase 2 en 3 clínicas de red de seguro social. Objetivo primario, probar si una lotería de incentiva habilitada por salud móvil o por mensajes de SMS podría reducir la presión arterial a los 6 meses y mejorar la adherencia. Población, 400 participantes inscritos con diagnóstico de hipertensión arterial que tomaban uno o posiblemente dos medicamentos hipertensores, una presión sistólica de 140 y una baja adherencia. La población era diversa, 61% en el hispano, 20% de afroamericano y el 70% tenía Medicare. Ok, dos grupos, un grupo estándar de randomización y un grupo que iba a la lotería. ¿En la lotería qué significaba? Le mandaban un mensaje SMS diciéndole si estaba adherido o si había tomado la medicación. Y eso le daban un bono de $1.4. Eso fue evaluado a los 6 y a los 12 meses. ¿Y qué tenemos? El resultado de los 6 meses, la intervención duplicó la tasa de adherencia. O sea, lo que estábamos buscando es saber si el paciente se adhería, sí, del grupo de intervención. 71% de una adherencia. El 34% del grupo control solo logro de adherencia. Pero no hubo modificaciones en el resultado de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica. No hubo diferencia estadísticamente significativa de un grupo o del otro. Y peor fue que una vez que concluido el programa de mejoría económica a estos pacientes que estaban en el grupo de tratamiento, pues volvieron otra vez. No hubo diferencia estadística en la adherencia tanto de un grupo como del otro grupo. Pareciera que la adherencia no es suficiente y las modificaciones de conductuales no son suficientes para tomar o para llegar a metas de nuestros pacientes de hipertensión arterial y que se tomen los medicamentos. El siguiente estudio, el último estudio, es un estudio publicado en JAMA este año y presentado en el AJA también de este año, fue determinar si la dieta DASH, un delivery de dieta DASH en una población hipertensa en Boston de 180 pacientes con una sistólica de 130 sin tratamiento para la hipertensión, pudiese modificar la hipertensión o los niveles de hipertensión arterial. Se intervenció 12 semanas, dos grupos. Un grupo recibió una dieta DASH, que era un patrón DASH bajo en sodio, entregado semanalmente a domicilio porque no tenía supermercado cerca. Y el otro grupo, un grupo control, recibió un estimado de $500 semanales para comprar ellos mismos a libre demanda su dieta, aunque se le dio soporte o folletos para dieta DASH. ¿Qué tenemos? A los 3 meses, la intervención de la DASH, logró una reducción significativa mayor de la presión arterial comparado con el grupo control. Hubo diferencia estadística. Hubo beneficios, otros beneficios cardiovasculares con la dieta DASH. Hubo disminución del LDL colesterol, hubo disminución de la eliminación del sodio en orina, lo cual esto fue significativamente estadístico comparado con el grupo que estaba control, que no estaba en la dieta DASH. No hubo diferencia estadísticamente significativa en bajar de peso o disminución del índice de masa corporal, ni la hemoglobina glicosilada si estos pacientes eran diabéticos. ¿Qué tenemos de conclusión? Pues la eficacia de la intervención del programa de entrega de dieta DASH asesorada dietéticamente redujo la presión arterial, el colesterol superior al grupo control. El impacto clínico de disminuir la presión arterial sistólica y el nivel de colesterol es comparado con otros estudios que se han hecho. Lamentándolo mucho, así como pasó en el estudio anterior, en este estudio, los pacientes que una vez concluido el estudio, pues volvieron otra vez a sus niveles de presión arterial, no hubo diferencia significativa estadística entre el control y los pacientes que ya estaban enrolados en este estudio
No hubo diferencia estadística, volvieron otra vez los pacientes a sus niveles de colesterol, a la presión arterial sistólica y a la presión arterial diastólica. Por lo cual, como conclusión final y general de estos tres estudios, podemos decir que si los cardiólogos buscamos una mejoría más allá de los fármacos, debemos reconocer que la intervención exitosa requiere intensidad y sostenibilidad. Mientras que los incentivos a corto plazo, como el estudio BP, no logró beneficios clínicos duraderos y la terapia dietética, el GoFresh requiere un apoyo de acceso continuo. La evidencia más fuerte fue el apoyo de restauración sistémica, el Impact BP, que fue el estudio de los surafricanos. Un enfoque integrado que utiliza recursos comunitarios, tecnología remota para llevar la atención al paciente, garantizar la adherencia no solo a medicación, sino también a seguimientos continuos y ajustes terapéuticos efectivos. Por lo cual, creo que debemos crear un grupo o una asesoría y ayuda con nuestras enfermeras que vayan, aparentemente esto quiere decir que vayan a buscar a nuestros pacientes, que le tomen la presión arterial y que se vea que los pacientes toman sus medicamentos para podamos llegar a meta y mejorar esos 10 millones de personas que mueren anualmente asociadas a hipertensión arterial, reducirla. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su invitación y nos vemos en la discusión de caso. Bueno, muy bien. Sin Doctora lugar a Susana, dudas. dos grupos de trabajo muy interesantes y que dan para discutir muchas cosas. Así es. Yo Comience usted, pues. felicito a los dos conferencistas porque verdaderamente estos estudios, no lo crean, pero a veces no involucra también profundizar en el conocimiento cuando cierta terminología se te enfrenta de decir, bueno, vamos a hablar de RNAs interferentes, vamos a hablar de inhibidores de enzimas sintetasas, también hay que profundizar en el conocimiento. Mi pregunta para el doctor Luis Homero es la siguiente. Yo siempre he pensado que los estudios en hipertensión arterial, no sé, también me gustaría saber la opinión del resto de los coordinadores, que la mayor parte de estos estudios, sobre todo los que tienen inhibidores enzimáticos o RNA interferentes, es como si usted tratara de atacar al que lleva el mensaje, porque usted está realmente atacando o está inhibiendo al que lleva el mensaje del transcripto, al que lleva el mensaje erróneo. Pero definitivamente los mensajes se siguen produciendo y los mensajes son erróneos y por eso es que las personas son hipertensas resistentes a temprana edad. Me explico, doctor Homero. Obviamente hoy en día sabemos que hay 4 niveles de hiperaldosteronismo, 1, 2, 3, 4, y generalmente son de etiología genética. Entonces, mi pregunta es, y si alguien quiere tener alguna opinión al respecto, mi pregunta es, ¿no deberíamos irnos más atrás en la cadena? Porque definitivamente estos medicamentos no han demostrado un efecto contundente, quizás porque estamos atacando al transportista y no a la producción anómala. No deberíamos irnos más atrás en la cadena, por ejemplo, estos estudios que están haciendo sobre angiotensinógeno, sobre lesión de angiotensinógeno anómalo, para que definitivamente desde el origen no se produzca esto y que han tenido mejores resultados. ¿O piensa usted que debemos seguir por la ruta de la interferencia RNA o de las inhibiciones de la aldosterona sintasa? Porque definitivamente la aldosterona juega un papel importantísimo. Bueno, muy buenas noches y de antemano, pues gracias por permitirme participar en este evento, ¿no? Bueno, una pregunta muy compleja, casi que para hacer un simposio al respecto, donde la doctora Susana, pues siendo su área de especialidad precisamente esa, la parte genómica, pues bueno, pudiera darnos más bien más luces, ¿no? El tema de la hipertensión ha sido algo fascinante. Hace escasamente 100 años. Se cuestionaba fuertemente el hecho de pretender actuar y descender la presión arterial. Probablemente en esos tiempos tenía cierta justificación, toda vez que uno no sabía qué era peor, si el remedio o la enfermedad, dado los efectos colaterales de los medicamentos de la época. La cosa ha ido evolucionando en el tiempo y eso es lo fascinante de esta historia. Y llegamos, en el caso, por ejemplo, de lo que nos atañe, estos dos estudios con el Brasdostat y el Lorudostat, que inhiben la aldosterona sintetasa. Fíjense que
el bloqueo de la aldosterona, esa información pues no es nueva. Eso desde la década de los 50 ya se sabe que tenía un rol importante. El problema desde entonces han sido los efectos colaterales que genera el bloqueo de los mineralocorticoides. Yo le decía a Lempira esta mañana que estábamos conversando vía WhatsApp, vía chat, que realmente el problema no es potencia, la espironolactona es potente, el problema son los efectos colaterales, este, la ginecomastia que produce en el hombre, por nombrar alguna. Entonces, el hecho de buscar medicamentos que al menos sean tan efectivos, pero que adolezcan de los efectos colaterales ya es ganancia. Eso más o menos se logró con la segunda generación, que era la eplerenona. Pero ¿qué pasó con la eplerenona? Pues muy limpia, muy quirúrgica su acción, pero resulta que no es tan potente. Además de que, bueno, no se hicieron esos estudios para validarla en la hipertensión, más bien en otras áreas, insuficiencia cardíaca, y luego aparecen estas drogas interesantes, ¿no? Que ahí es donde la cosa se pone buena, como decía Lempira, que cuando uno cree que ya todo está dicho, empiezan a aparecer nuevos mecanismos. Y en el caso de estos inhibidores de la aldosterona sintetasa, pues ¿qué es lo que buscan? Por supuesto, se está empezando la cadena. Todo esto está muy prematuro. Son estudios fase 2. Lo que se quiere ver es si son efectivos y cuál es digamos, la dosis a administrar. Por cierto, están estos dos. Un estudio, digamos, que usa el Brasdostat, que fue un estudio un poquito menos limpio desde el punto de vista de diseño. El estudio con el Orundostat es interesante para los que les gusta esta parte de diseño. Fue un diseño más limpio, donde realmente ellos se jactan de decir que usaron o accionaron en hipertensos comprobados, porque después de ir a un esquema, que es lo que ellos resaltan, recalcan, donde ellos estandarizan la medicación para darle lo mismo a todo el mundo, no es que por grupos de medicamentos, entonces resulta que la cosa pues pinta bastante interesante, ¿no? Yendo al tercer estudio, que es el Silebesiran, que esa área, pues digamos, no soy conocedor de esas aguas tan profundas, más bien la doctora Susana, porque nos estamos metiendo ya con los coroticos del pesebre, ya estamos empezando a meternos con la parte de manipulación genética. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo pienso que para allá van los tiros, yo pienso que sí, estamos comenzando, sería prematuro decir que sí o que no, pero la cosa se está poniendo buena. Ahora, ustedes dirán de una vez, bueno, pero ya va, el estudio del Cardia 3 no dio significancia estadística y comentábamos el otro día que ahí hay que recalcar algo. Estos pacientes ya venían medicados con dosis